El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Zero Silence, un programa de alto voltaje en noticias nacionales, internacionales y locales que analizan temas candentes en política. Siempre hay algo que hablar y alguien a quien invitar para que lo cuente sin censura o, como se dice en buen castellano, sin pelos en la lengua. Zero Silence, solo por Doral Voice Radio, haciendo comunidad. Muy buenas tardes, estimados amigos. Gracias por estar con nosotros. Esto es En Sintonía, como dicen los de Cero Silencio. Estás en sintonía de Cero Silencio. Llegó la hora de Cero Silencio. Y como dije anteriormente, me acompaña hoy Rafael Uribarri, analista político, experto en Venezuela, yo diría. Gracias. Y en otras partes. Gracias por la invitación. Ok, tenemos a Alberto Perosh en una asignación en Washington y me ha pedido que cubra el programa hoy. Y ha pasado tanto, Rafa, durante el fin de semana que, bueno, imagínate tú, desde SAP a todo lo que ocurre en Venezuela y lo que ha ocurrido aquí, el nuevo Estado 51, dicho por Trump. Pero quiero empezar el programa con un video que le va a estremecer el alma, porque es para llorar. Pon el video, Master, por favor. Este es mi artículo de mañana, lunes, que ya ha habido algunas plataformas que lo han publicado hoy, porque hoy falleció la señora Carmen Navas, sobre quien hablo en el artículo, y se los quiero leer. Se llama La Nueva Dolorosa. Hay dolores que no caben en el lenguaje, dolores que no se narran, sino que se contemplan, como esas imágenes antiguas de la Virgen atravesada por puñales, con el corazón expuesto al mundo, sin defensa posible. Pero esta dolorosa no está en los altares. Camina, pregunta, suplica. Se sienta en oficinas donde nadie responde y envejece esperando. Se llama Carmen Navas, o se llamaba Carmen Navas, aunque podría llamarse de cualquier manera. Durante 16 meses buscó a su hijo, como se buscan las cosas sagradas, con la fe ciega, con obstinación, con una terquedad que solo el amor permite. Recorrió cárceles, tocó puertas, habló con funcionarios que le negaban lo evidente, que le administraban el silencio como si fuera una política de Estado. Y lo es, carajo. Y mientras ella preguntaba, su hijo ya estaba muerto. Bueno, hay dolores que no caben dentro de las palabras. Ese video era de una periodista muy reconocida en Venezuela. Carolina Jaime Brañera, sí. Y de verdad que hay una mujer que se metió 1 año y medio buscando a su hijo por todas las cárceles de Venezuela. Y yo creo que a mi criterio se burlaban de ella, pero a mi criterio esa mujer murió de dolor. Totalmente. Después de haberse encontrado, después de 1 año y medio, que a su hijo le habían modificado la salud exactamente 1 semana y medio después que lo metieron preso por haber pensado diferente el régimen de Nicolás Maduro. Simplemente porque tenía un parecido extranjero, tenía rasgos de un extranjero. Tenía rasgos extranjeros. Y por eso lo pusieron preso, lo detuvieron. Impresionante. Bueno, eso es la calidad de gente que está allí, ¿no? Si se puede llamar gente eso. Bueno. Porque de verdad que esto te habla de la calidad y de la podredumbre que existe en ese régimen.
Impresionante. Carmen Navas, quien falleció ayer después de pasar 16 meses y medio, 16 meses buscando desesperadamente a su hijo Víctor Hugo. Durante más de un año, Carmen vivió suspendida en la angustia y la esperanza. Cada llamada telefónica podría ser la noticia esperada, cada mensaje, cada rumor, cada fotografía, cada testimonio podría significar el regreso de su hijo. Como tantas madres latinoamericanas golpeadas por la violencia y la desesperación, Carmen Navas se enteró que el caos terminaría donde le decían su hijo está muerto. Y murió en el hospital, creo, militar. Murió. ¿Ok? Impresionante. Señores, esto no tiene nombre. Honestamente, esto no tiene nombre. ¿Cómo es posible que entes internacionales, organizaciones de derechos humanos, no hagan nada al respecto? No, y lo más terrible de todo esto es la burla, es el no tener ningún tipo de compasión con aquella madre que iba durante meses y meses a pedir por su hijo, ¿no? Y que nadie le daba respuesta, y ellos sabían que ella estaba muerto, y la mantenían y se burlaban de ella. O sea, esto de verdad, que esto no tiene nombre, hermano. No. Yo estoy completamente, en el noticiero nuestro dijimos la noticia y La ruindad. Es increíble pensar como un régimen que hasta ellos mismos, porque entrando a otro tema, ellos mismos no se cubren entre ellos ya. Estos son caníbales. Absolutamente. ¿Me viste? Imagínate tú que un tipo que era supuestamente colombiano, lo nacionalizan venezolano, lo hacen diputado de la asamblea, o bueno, lo hacen diputado y lo hacen parte del gobierno, ministro, sí. Exacto, del cuerpo del gobierno, sí. Para justificar una extradición que Sleepy Joe negoció supuestamente con 10 americanos que estaban secuestrados. Imagínate tú que este hombre lo han acribillado los propios chavistas después de todo este tiempo que estuvo pegado ahí como el aparato. No te voy a hablar de la cantidad de fama o de noticias o respaldo de noticias, porque cuando los gringos, como dicen, extraen a alguien, es porque tienen toda la información. Si el Pollo Carvajal Cantón, va a bailar hasta pegado. Así mismo lo único que te digo. ¿Por qué? Porque cada pieza lleva a la otra. Cada uno que llega negocia mejor el otro. Ahí sabremos qué habrá dicho Narcolás allá arriba en Nueva York. Ahora, fíjate que es interesante el tema de Alex Saab también, y que sería bueno tocarlo también, porque hay elementos alrededor de esta entrega, porque ahora fue la entrega por parte de Delcy y del Rodrigato allá en Venezuela. Los hermanitos siniestros. Sí, los hermanos Rodríguez a Estados Unidos, que ellos han tenido guardado silencio total, absolutamente silencio. También no podemos descartar que detrás de todo esto haya también una especie de macabra. De negociación. ¿Me explico? Una negociación macabra. Una negociación donde yo te voy a dar esto y tú me vas a dar algo más. O sea, es decir, Alex Saab llegó muy tranquilo. No sé si tú viste. Aquí a Nueva York, sí. Aquí a Miami, Tú viste las imágenes. Sí. Estaba muy tranquilo, incluso en momentos que hasta sonrió y todo. Estaba muy relajado. Y quizás eso nos puede a nosotros indicar, Juan Carlos, que ahí también pudiera haber una especie de negociación de yo te voy a servir en el juicio contra Maduro. Yo voy a dar toda la información que tengo ya disponible, que ustedes la saben, que sabían mucho ya previamente, pero hay algo más detrás de todo esto. Que ustedes no saben. Y que no sabemos. No. Me imagino Saab diciéndole al FBI y a todas las organizaciones de la administración de Trump,
o de esta nación, porque son poderes independientes, para investigar algo que está pasando. Déjame decir. Porque acuérdate que también la justicia también se maneja mucho en esos términos, ¿no? O sea, dependiendo de toda la colaboración que tú das, tú también vas a tener algún tipo de beneficio. Exactamente. Beneficios procesales, una cantidad de cosas que te van a ayudar, quizás no a tener todos los años que te tocarían o que te corresponderían por los delitos cometidos. En este caso, a lo mejor está negociando precisamente bajar eso y tener una libertad y estar tranquilo en unos cuantos años. Es una conjetura, ojo. Probablemente, sí. Bueno, pero Alex Saab pasó de ser un acusado internacionalmente a regresar a Venezuela en el año 2025, cuando lo sacan de Cabo Verde, como un símbolo de un político espectacular. Decían que era ministro, decían que era... No, le dieron cargo de ministro. Le dieron cargo de ministro. Y este era el hombre que fue encargado de los gargajos. Y a la esposa le dieron cargo de los gargojos que tenía el arroz del club. Los gorgojos, sí. Los gorgojos. Del club, exactamente. No, y a la esposa también le dieron un cargo. Ah, sí, a la italiana. Sí, estuve haciendo ahí... Una italiana le lleva 20 años. Él le lleva 20 años a ella. Más de 20 años. Imagínate tú. No creo que le llevaba 20 años. Pero bueno, indiscutiblemente para muchos la historia revelará de que, como bien tú dices, este hombre está aquí por varios motivos. Hubo un caso recientemente en Miami que era el del congresista Rivera. Así es. Ok, que estaba involucrado Gorrín. Porque Gorrín fue el que hizo el puente con Maduro para que le entregaran los supuestos $50 millones que utilizó para ayudarlo a rebajar las sanciones a Venezuela en Washington. Todo ese caso, a ese hombre va a servir, ya lo sentenciaron y va a estar más de 7 años preso junto a su socia. Y ese tipo, en ese caso, inclusive hasta Marco Rubio testificó. Pero tras bastidores, me imagino que salieron nombres como Leopoldo López, salieron nombres como Alex Saab, salieron nombres del estrellato chavista, que cada uno lo van a ir trayendo. Está una orden de traer a Gorrín para aquí. También. Supuestamente está preso en su casa. Allá, o sea, en Venezuela. Con un grillete. Con un grillete. Supuestamente. Todo hay que decirlo supuestamente porque no sabemos a ciencia cierta realmente. Uno que no van a dejar salir, bueno, no se sabe si dejaron sacar a que era un pescado grande de la corrupción de Venezuela, el Aizami. Tarek el Aizami. Taideb el Aizami es otro que públicamente hizo un testimonio diciendo que él está muy bien psicológicamente y que él está muy bien de salud, por si acaso mañana amanece con la modificación de la salud que no le conviene a mucha gente, le conviene a mucha gente. Están pasando muchas cosas, porque fíjate que el mismo Tarek William Saab. Tareca, Mireya, yo le digo Mireya. Está detenido también, ¿no? Bueno. Y es uno de los que, por supuesto, está amenazando, dicen que está amenazando con toda la información que él tiene y que posee de muchos eventos irregulares, ilegales, delincuenciales, en los cuales están involucrados muchas figuras del gobierno. Pero es que él era la pieza, el ondular clave que metía preso a un gentío. Tal es así que hay varias jueces que cayeron este fin de semana y están presos, que supuestamente eran jueces y no son jueces. Supuestamente eran jueces y no son jueces. No son jueces. Para ser un juez tenías que estudiar leyes, ser abogado en su gran mayoría de los casos, y resulta ser que estos a dedo le decían, no, pero tú hablas bonito, aparte que eres bonita, vamos a ponerte de jueza. Y resulta ser que esa señora le ha destrozado a muchas familias con las sentencias que tiró. Honestamente, esto hay que investigarlo muy bien. Y la Tareca, Mireya, como yo le digo, es una de las que va a tener que responder, ante la nación americana. Y aquí sí que hay justicia. Sí, y lo que tú estás comentando sobre Tarek el Aizami también es otro individuo que tiene unas informaciones poderosísimas de todo del entramado de petróleo, de la corrupción petrolera que hubo. Cualquier cantidad de dinero.
esto está explotando. Esto está Pero cada te día- tengo uno mejor. No sé si ver. te enteraste. El Graco Ujú. también está preso. Granco. Granco, el Granco Sí, 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 también está preso. El criminal, el sicario. Sí, yo le digo el sicario. el sicario de Granco está preso. Tú sabes que dicen que tiene un negocio aquí, la familia, de aquí mismo en el Doral. Les ronca el mango, como Así decía dicen. un cubanito por No, ahí. no. Bueno, Esto es increíble. Y la otra cosa, que también hay que ventilar hoy, y que habíamos hablado también, que todo esto que está ocurriendo con relación al tema de Venezuela, lo de las elecciones, la gente buscando también que un grupo diciendo que tienen que ir a elecciones ya, porque no soportan tener más a Delcy No, y a no. Rodríguez. Es que yo no la a soporto Rodríguez ver. ya. Pero entonces tú tienes, ahora tenemos una división de los bandos. en Bueno, hay Venezuela. unos rojos rojitos todavía y unos azul azulitos. No solamente eso, Juan Carlos, sino en la misma oposición, en la misma sociedad civil, tú ves ahora un grupo apoyando lo del Estado 51. Otro que no le parece, que están en contra de eso. Otro que Yo no le quiero apoya. dejar Espérate, lo otro del Estado 51, lo quiero dejar para la segunda parte Ok. porque nos vamos a meter media hora. No, en eso. pero que te lo voy a plantear nada más. Y otros que no apoyan el Estado 51, otros que apoyan las elecciones, otros que no apoyan esas elecciones, otros que apoyan el plan de Trump, otros que no apoyan a Trump. O sea, Indescifrable. es increíble. Es indescifrable. Lo pasa, Beto. Pero voy a esperar que tú me digas cuándo podemos hablar de eso. No, porque quiero la segunda parte, hablar del 51. Sé que como todo está interconectado, porque Así eso es. es lo que está pasando, probablemente pensarán ustedes, mis queridos teleoyentes, que estamos, tú sabes, entrando en para adelante y para atrás. Ahora lo llaman deportación. Explícame cómo se come eso. Según reportes recientes del gobierno encabezado por los hermanitos siniestros, confirmó oficialmente la deportación de Alex Saab y lo trató como un ciudadano colombiano, no como un diplomático venezolano. ¿Era la única manera de sacarlo? ¿Extraído? Probablemente. Se contradice completamente con la narrativa del chavismo que sostuvo durante años cuando lo presentaban como el enviado especial. No, ahí va nuestro querido Alex Saab. Así es. Este señor que está en, ¿cómo se llama? En Nueva York, el Narcolás, creo que le va a ir muy mal con Alex Saab aquí. Esa contradicción es justamente el corazón dramático del tema, aunque Delcy, la fea, no fue necesario al discurso, sino cómo lo hizo. Mándalo y ya. Pero el hermanito, y aquí está la noticia bonita, el hermanito defendió públicamente a Alex Saab, reafirmando su narrativa de lo que había pasado anteriormente. Me imagino que esa noche los dos hermanos no se hablaron. Porque uno dijo, ya mándalo para allá. Porque eso fue cuando ellos lo recibieron la primera vez. Este te lo defendió a capa de espada. sí. Ahora ni siquiera han dicho una palabra. Sí. En este momento están todos en silencio, ¿no? Claro. Nada. ¿Qué sabrá ese hombre? Bueno. Imagínate tú que la esposa dicen que trabajaba en una tienda de ropa y ganaba 1.900 euros al año. Ah, sí. Porque era un part-time. Era diseñadora de moda. Allá en Italia. En Italia. Y en la avenida donde está Bulgari y todas estas marcas famosas, Ahí se compró un apartamento. Di Conti, en 4.9 millones de euros. Así es. Eso está a nombre de esa muchachita, porque es una muchachita, pero para mí que es de Maduro. Entonces, cuando tú oyes una controversia de que Maduro no tiene con qué pagarse el abogado y que el Estado venezolano tiene que pagarlo, a mí yo me encrispo. Sí, Porque indignante. todo el dinero que esta gente se ha robado, ¿por qué no dicen, bueno, está bien, mira, con lo que nos robamos, por lo menos págame la defensa Así y es. quédate con el resto o devuélveselo a la nación? Pero ni eso, es que es una cosa imprescindible, impresionante. Mientras algunos, como tú dices, están hablando de símbolos patrióticos y el chavismo, vestidos de rojo todavía, la Delcy sigue vestiéndose de blanco y de azul, porque más cínica no puede ser. ¿Cómo es posible que el aparato de ella ahora se llama 20? ¿O cómo que se llama? 20 o vete, o yo no sé, una cosa así. Señores, no se vaya con Delcy porque le va a ir mal, ¿ok? Ni aunque se vista de seda. Bueno. ¿Me oyó? Así mismo tal.
Impresionante, Rafael. No, absolutamente. Y definitivamente, Juan Carlos, todo esto, además, tenemos que verlo desde la óptica de lo que va o lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Bajo la administración Trump y lo que está haciendo Trump con el país, porque todo esto son órdenes de Trump. Aquí se está siguiendo al pie de la letra las órdenes que se están emanando. Aunque la gente crea que no. Aunque la gente crea que no. La gente crea que dice, no, ya a Trump le está comprando el tiempo. Probablemente sí están comprando el tiempo, pero a Trump no se lo va a vacilar mucha gente. Imagínate tú que el secretario Rubio, la semana pasada estuvo el presidente Trump con una gran delegación de 18 personas en China. Y Xi Jinping el señor Rubio viajó vestido con la ropa que se llevaron a Maduro. Eso fue un mensaje García, como total, diciendo, aunque ustedes no lo creían, lo logramos. Y la justicia estadounidense tarda, pero llega. Y no come cuento. ¿Qué pasó en China? Bueno, van a liberar un poco, van a suavizar un poquito las sanciones. Hicieron varias negociaciones, de las cuales va China porque aquí se cubre de todo, ¿no? Va a proteger los barcos en el estrecho de Hormuz y los van a ayudar a los americanos en el problema de la guerra de Irán. Con todo y esto, resulta ser que en Cuba, hoy en todas las noticias de Miami, porque Miami, cuando usted habla de Cuba, welcome to Miami and the beaches, como dicen, ¿no? En todos los periódicos de Miami sale la noticia de que se consiguieron unos drones en La Habana y estaban hechos por iraníes, pero no saben cómo llegó esos drones. Presuntamente puede ser que esos drones los mandaron desde Venezuela y presuntamente dicen que hay una fábrica de drones iraníes en la base aérea Libertador en el estado Aragua, en lo cual quedó abandonada después de que fue la extracción de Nicolás Maduro. Tú sabes que la retórica del régimen cubano, estaba escuchando las informaciones sobre el tema de lo que dice, ¿no? Díaz-Canel y todo, la nomenclatura cubana, es que por supuesto es la misma exposición de siempre, ¿no? Nosotros lucharemos hasta lo último y hay que llevar un baño de sangre en el caso de que se traten de tocar la integridad y la soberanía cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es puertas afuera, porque puertas adentro el discurso es distinto. O sea, las conversaciones con el director de la CIA, que estuvo allá, que tú lo sabes, con toda una delegación que se reunieron, ahí se están cuadrando muchas cosas y ellos lo que quieren, tienen dos discursos. Uno hacia lo que está pasando en las reuniones que tienen internamente con la administración Trump y otra cosa es lo que le dicen a la gente. Sí, afuera de Cuba. ¿Me entiendes? Obviamente sí está pasando y va más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, hay un tema allí, Juan Carlos, que me gustaría que también lo abordáramos. Dale, habla. Sobre el tema de qué tipo de apertura y qué tipo de gobierno se está planteando también en Cuba. Es decir, hay muchas expectativas en relación a ese tema porque mucho se habla de que pudiera haber una especie de transición. Exactamente. También otro tipo de transición parecido al de Venezuela, en relación a que los hijos, el nieto de Fidel Castro, el nieto de Raúl, o la familia Castro también, permanezcan en el poder, pero con cambios económicos. No se vistan que no van. Dicen, ese es lo que se corre. Bueno. Te lo digo y te lo suelto para que sepa que eso es lo que se está fluyendo. Si usted quiere saber un poquito de Cuba al detalle, yo le recomiendo que todos los días sintonice de 7 a 9 de la mañana Doral Voice con el programa de Nelson Rubio, un cubano periodista que vivió en Venezuela y vive aquí en Estados Unidos hace muchos años y está metido adentro de la isla, sus informantes, y da mucha información. Por ejemplo,
El cubano durante muchos años fue amordazado. No le decían las noticias como eran. El grama era la gran mentira, la gran mentira. Pero esto que está ocurriendo debido a que la difusión a través de las redes sociales no la puede parar nadie. Solamente que desconecten el internet. Y resulta ser que hay un amigo de Trump, o un ex amigo, no, amigo porque fue con él para China, que prende el StatSat y en Cuba, en las plazas, hay mucho internet todavía. Y hay veces que no lo pueden hacer. ¿Qué pasa? El exilio cubano no va a permitir que la cúpula castrista o del señor del presidente actual, Díaz-Canel, que lo conozco por un apodo que le tiran por ahí, ¿okay? No van a permitir que ellos hagan una transición, porque obviamente, aunque te quisiera preguntar a ti como venezolano, ¿trabajó la transición de Delcy, haber dejado a Delcy? Compárame a Venezuela dejando una Delcy siniestra con un Díaz-Canel o el nieto de Raúl, que dicen que es el aborto del tío. Te voy a responder esa pregunta de la misma manera que me responden muchas veces y que responden por todas las partes, ¿no? Es decir, eso era el plan que se estableció incluso en Oslo. Eso fue hecho en Oslo, todo este proceso que está viviéndose en Venezuela. Muy confidencial, obviamente. Y obviamente, y ahí no estaba incluida María Corina Machado. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban estabilizar el país primero. Necesitaban garantizar de que no se les saliera de las manos. Si no hubiera una guerra civil. De que no hubiera, más que una guerra civil, un problema de enfrentamientos, incluso contra las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Porque obviamente si ponían allí a María Corina o ponían a alguien de la oposición, pudiera haber una situación de conflicto. O sea, ellos estaban evitando. No, se lo tragaban vivo al que estaba ahí. Había que utilizar algo del ADN. Entonces, la respuesta completa a lo que tú estás preguntando en relación a Cuba, si esto es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Lo que pasa es que si también en Cuba se llegan a ciertos y determinados acuerdos, negociaciones que nosotros no sabemos, porque eso está manejándose con un nivel de confidencialidad enorme, no sabemos si ese proceso, y van a convencer así como han convencido a todos los venezolanos, los cubanos también. Mire, señores, esto va así. Primero. Y esto vamos a hacerlo de esta forma porque necesitamos pasar este proceso de transición. Ahora, hay un tema que es bueno que se destaque en todo esto, es el tema de que por qué no se hizo en Venezuela, o por ejemplo también en Cuba se puede plantear, un comité de transición con notables. Ahí está el Congreso cubano dirigido por Tony Calatayud y otros cubanos del exilio, a propósito, la Brigada 2506, esta semana, el jueves, es cumpleaños. Tenemos que ir para allá. Pero hay una transición y hay propuestas muy buenas para el pueblo cubano de un congreso de transición. Y también hay para Venezuela. Ese mismo congreso. Esa misma propuesta también se ha establecido por un grupo de gente muy valiosa y muy seria, de abogados y profesionales de todas las áreas, de que eso lo quería hacer, que eso fue lo que pasó, lo que se hizo en África, en Sudáfrica, cuando Mandela, cuando el apartheid, cuando todo lo que pasó en Sudáfrica, se estableció un comité técnico de la transición. Ese comité tenía poder también, y era el comité que estaba encargado, prácticamente era como un gobierno paralelo, un gobierno de sombra que se estableció. ¿Por qué no se hace algo parecido también en Venezuela? Se preguntan mucho, ¿no? Bueno, porque nosotros vivimos, a mi criterio, y puedo estar equivocado, un interinato que fue una falsedad completa. Claro. Y probablemente por ahí vienen los tiros. No queremos más de la misma vaina. Exactamente. Entonces, yo creo que labor de María Corina... Exacto, y también viendo que alrededor de María Corina muchos de estos se han infiltrado y se han retratado y se han metido, también eso ha causado pues ciertas resquemores y en contra de ella. No, en Washington. Ajá. O sea, que no lo ven con buenos ojos, pues. O sea, no está bien visto. O sea, entonces dice, mira, tenemos ciertas me huele a lo que pasó. Reticencias en cuanto a este tema. Vamos a nosotros a controlar mejor esta situación
y por un tiempo, mientras vamos a... Rafael, estamos a la mitad del programa y quiero darte las gracias primero por estar aquí y tomar de tu tiempo. Yo conozco a este hombre muy bien y es un venezolano rajado y ama a su país. Lo he visto en ocasiones que, bueno, lo han sacado de lugares por decir la verdad. Sí, no, y bueno, como debe ser. Y fundé la red de Asamblea de Ciudadanos en Venezuela, conjuntamente con un grupo venezolano. Y allá. tienes un grupo enorme que tiene Venezuela aquí. Señores, vámonos a un corte comercial y regreso enseguida con el Estado 51. ¿Será o no será? Ya venimos. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa, los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited le ofrece todo lo relacionado en impresa, experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @UnlimitedImpressions. En un mundo que no se detiene, tu carga necesita un socio que vaya un paso adelante. En Mar Caribe Lines nos especializamos en transportar lo que realmente importa. Un servicio de contenedores hasta proyectos industriales de gran escala. Con décadas de experiencia en sectores como petróleo, minería y energía, carga general containerizada, ofrecemos precisión, confianza y un alcance global. Con salidas semanales desde el sur de la Florida hacia el Caribe y el mundo, nuestra red y flota de buques especializados aseguran que tu carga llegue seguro y a tiempo. Visita nuestra página web marcaribeline.com para más información. Mar Caribe Line, shipping back to basics. Doral Voice es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones. Doral Voice Radio, una radio real haciendo comunidad. Estás viendo a dos personajes que usualmente no salimos en cero silencio. Yo sí bastante, pero mi invitado Rafael Uribarrín, hoy porque Alberto Peroche y Jorge Reyes están en una asignación. Alberto Peroche se reincorpora el día miércoles. Me dijeron que estamos teniendo problemas técnicos para salir. Aparentemente hay un video que corrió por uno de los programas y nos han penalizado. Pero se queda el programa aquí, lo puedes ver posteriormente. Al salir de la primera etapa del programa, dije que íbamos a hablar sobre el Estado 51 de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivió el debate sobre el futuro geopolítico de Sudamérica al publicar en sus redes de Truth Social, si tenemos la imagen por ahí, Julio, el mapa de Venezuela cubierto con la bandera de Estados Unidos y la frase que decía Estado 51. La controvertida imagen, que posteriormente fue replicada en la cuenta de la misma Casa Blanca en la red Truth Social, se difunde con un contexto de profunda reconfiguración política tras el operativo militar que culminó, para mí, el día de la independencia de Venezuela, el 3 de enero, con la extradición de Nicolás Maduro Molo, el nuevo residente de Nueva York. La publicación coincide con la reciente deportación también, ese viernes, con el empresario colombiano. ¿Qué sabrá este hombre, como dijimos en la primera parte, para que Donald Trump lo mire de una manera de reojos, señalando como el principal operador financiero? En Venezuela, yo el otro día leí, porque estábamos haciendo un programa investigativo, Rafael, de que se robaron más de 40 mil millones de dólares de PDVSA. Así es. 40 mil millones de dólares de la eso. Empresa estatal. ¿Tú te acuerdas del presidente Luis Herrera Campín? ¿Dónde están los reales? Bueno, señores, los reales los tiene Maduro, los tiene el Aizami en una cantidad de monedas. Rafael Ramírez. Que camina como si fuera un escultor en Italia. Y muchos. ¿Oíste? Pero dicen que a ese no lo van a tocar.
No, y lo que se pierde de vista es que no sabemos ni siquiera los nombres, porque eso están regados por todas partes del mundo. Claro, mucho. Es que de esa piña, acabaron con la quinta y con los mangos, como decía mi padre. Tal cual. Tú hiciste, volviendo al tema del 51, tú hiciste un escrito Sí. que no tiene desperdicio, el cual, por favor, te doy toda la tarima que Gracias. necesites y lo leas. Sí, y quiero quieres que lo comente. sí, no, y quiero agregar que para poder hacer este artículo, ¿verdad? Primero, fije una posición, obviamente, porque mi posición es que yo no estoy de acuerdo con que nosotros convertamos a Venezuela en un Estado 51. Nosotros tenemos un país soberano, un país que sigo insistiendo Ahí que yo creo que difiero podemos. contigo. No. Nos robaron la soberanía. Claro, pero es un país que ha sido soberano durante muchos años, Bueno, o sea, tiene su historia y una historia de independencia. O sea, además que es una tontería que eso se esté pensando, porque eso no va a ser, ¿no? Pero bueno, hay una postura, lo que te dije yo, de diferentes ahora grupos venezolanos, unos apostando a que sí, otros apostando a que no, que sí, que es una maravilla, y salen incluso por las redes sociales alabando, qué maravilla, esto es algo de que Dios nos está mandando, una señal de que vamos a hacer el Estado 51. Bueno, me pregunto, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Y su opinión en este sentido. Mi posición es la que escribí. ok, si me permites hacer un Sí, inciso a lo sí, tuyo, claro. yo también tengo una posición como venezolano, pero eso está como el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el que te ayuda. Así es. ¿Ok? Y el colesterol malo son los triglicéridos El y que todas te esas mata. cosas, el que te mata. Exacto. Bueno, uno no sabe en este caso qué te mata o qué te ayuda, pero yo sí te puedo decir que es como la bandera. El orgullo de la bandera, el orgullo de un hombre. Claro. Es decir, yo soy un tipo orgulloso, pero de mis hijos, de mi bandera, eso es un tipo de orgullo. El orgullo bueno. Pero el orgullo de eso porque me sale a mí No, de... y no solamente por eso también, Juan Carlos, sino porque tú y yo crecimos en Venezuela. Tu padre, que en paz descanse, fue un gran venezolano, cubano-venezolano. Sí, señor. Que fue un defensor de Venezuela, hasta tú lo sabes muy bien y lo vivimos con él. Sí. O sea, hay tantos valores y tanta gente valiosa en nuestro país que por qué no soñar que se puede hacer de nuevo un Estado soberano, un Estado, una república, una patria, ¿verdad? Coño, como debe ser, pues. O sea, entonces, por eso es que escribo esto que voy a leer rápidamente. Léalo. Dice, Venezuela no nació para ser un territorio condenado a la ruina, ni para convertirse en una nación sin identidad. Tampoco para ser absorbida como una simple apéndice de otra potencia. Venezuela tiene historia, memoria y su propio destino propio. Ni Estado 51 de nadie, ni república destruida y resignada. Venezuela tiene que levantarse. Debe reconstruirse como el ave fénix desde las cenizas en las que la dejó uno de los procesos políticos más destructivos de su historia. Un proyecto que llegó por la vía democrática prometiendo justicia social y terminó derivando en autoritarismo, corrupción, persecución y colapso institucional. Pero la reconstrucción del país no comienza solamente como un cambio de gobierno. Con un cambio de gobierno comienza también dentro de cada venezolano. Debemos abandonar la cultura de la fatalidad, el pesimismo permanente y la idea de que estamos condenados al fracaso. Ninguna nación puede reconstruirse desde la desesperanza. Venezuela necesita recuperar la confianza en sí misma y en la posibilidad de construir un verdadero Estado de Derecho, donde la dignidad humana, la justicia y la libertad estén por encima de cualquier ideología o grupo de poder. Nuestra historia demuestra que no somos un pueblo débil. Venezuela parió héroes, libertadores que cruzaron fronteras y cordilleras para liberar a otras naciones. Ese espíritu de valentía y sacrificio todavía vive en millones de venezolanos dentro y fuera del país. La diáspora no debe ser vista solo como una tragedia, sino también como una reserva de talento, experiencia y fuerza humana capaz de contribuir a la reconstrucción nacional. Pero para renacer, Venezuela tendrá que dejar atrás muchos errores históricos: el caudillismo, la improvisación, la dependencia absoluta del petróleo y la cultura de la viveza como sustituto del esfuerzo y la disciplina. Una nueva Venezuela debe construirse sobre instituciones sólidas, respeto a la ley, educación, trabajo y reconciliación nacional. Porque la democracia no es solamente votar, es garantizar libertades, limitar el poder y proteger los derechos de todos. Venezuela todavía puede levantarse. No será fácil ni rápido, pero las naciones no mueren mientras exista un pueblo dispuesto a recuperar su dignidad y su destino. Las cenizas no siempre representan el final, a veces son el comienzo del renacimiento. Muy bueno.
Así que no se vistan que no van, dices tú. ese punto yo lo defenderé y bueno, por supuesto, todos los venezolanos tienen derecho y que te repito, la otra que no lo menciono. Un estado asociado como Puerto solamente, Rico. Un estado asociado como Puerto Rico tampoco. Es que eso es complicadísimo. ¿Por qué no un estado más bien también socio de Estados Unidos, cercano a Estados Unidos? ¿Por qué no de repente, por ahí pueden ver los tiros. ¿Por qué no de repente tener incluso bases militares norteamericanas? No, tiene que venir. Después de este debacle. Bueno. Mira, ahí tocaste una vena. Yo estuve en una fiesta una vez y estábamos hablando de Venezuela y el desastre, lo que estábamos viviendo. Creo que estaba entrando en ese entonces. No, imagínate tú, no estaba ni la debacle financiera y el robo que han hecho estos malandros. Uh-huh. Y me empiezan y me dicen, ¿cómo tú arreglas a Venezuela? Dice, no, vale, Venezuela no tiene arreglo, decían algunos. Esa es la misma control. Y yo decía, sí, Venezuela tiene arreglo, pero probablemente va a ser muy duro para los venezolanos al principio. Por ejemplo, nosotros tenemos que aliarnos y igualito que dan concesiones en un parque para vender hamburguesas malas, buscar el que mejor hamburguesas hace. Es decir, Venezuela ha fracasado en todas sus instituciones. ¿Por qué? Porque ha sido manejada por malandros y por gente inepta que no sabe nada de la materia que se está hablando. Por ejemplo, bueno, el sistema bancario. Depende, ya va. No, dime, vamos a ir uno por uno si tú quieres. Ya va. Nosotros tuvimos una industria petrolera de primer orden. Y se han robado toda esa gente para las industrias de otro lado. Lo que quiero decir es que sí logramos hacerlo. Anteriormente, claro. Y logramos tener una CBG, una Guayana, unas industrias básicas de Guayana extraordinaria con Sucre Figarela, claro, que hizo un trabajo extraordinario. Y tu padre, por cierto, trabajó fue asesor de él. Y eso fue una cosa maravillosa lo que ocurrió ahí. Sí, pero esa era otra república. Claro. Había una educación diferente. Han nacido 3 generaciones. Sí. De generaciones infiltradas de comunismo. Pero quiere decir que sí hay una experiencia positiva. Claro. O sea, que nosotros pudimos haber hecho algo y haberlo mantenido, pero no se mantuvo. Pero bueno, el punto que yo quería llegar es que, por ejemplo, señores, si nosotros tenemos un sistema encarcelario, penitenciario terrible. Se puede privatizar. Se puede dar a concesión. ¿Quién es el mejor país que tiene? ¿Viste? Privatizar, no. Dársela a concesión Salvador, para que nos enseñe. A Bukele. Por favor, no es que queramos que pongan a la gente fuera, pero por ejemplo, yo agarraría la Orchila o la isla del Mormo y ahí pusiera yo una cárcel para que sean corregidos, no volverlos malandros. No haya pranes como los hay ahorita y darle la concesión del sistema penitenciario a un país como lo que es Salvador. ¿Quiénes los mejores que son, por ejemplo, en tecnología de electricidad? Compadre Juancho, los alemanes, Siemens, General Electric. Entonces démosles concesiones a esa gente. Pero siempre dándole oportunidad a las empresas locales que nos enseñen. No, es que en Venezuela hay muy buenas empresas eléctricas, déjame decirte. Me consta. No. Privadas. Bueno. Empresas privadas que han trabajado dentro del país y que saben de la materia, conocen la materia y pueden ser también aliados y también pueden trabajar conjuntamente. Pero hay un factor, Rafael, de que la misma diáspora. Lo que te quiero decir es que no podemos dejar por fuera tampoco a las industrias y las pequeñas y medianas industrias de Venezuela. Por supuesto. Porque solamente se lo vas a hacer. Bueno, tal es así. O solamente se lo vas a dar a General Electric, o quien sea, a todas esas empresas. No, para que recuperen esto así, porque ahora no hay seguridad jurídica. Ahí venía. Ahí vamos. Por ejemplo, la seguridad jurídica, ¿cómo se consigue en un país cuando tú te levantas por la mañana y tú ves que el mismo país ataca a los propios de ellos y sigue atacando el régimen? Ataca al opositor de cómo piensa el interinato, por ejemplo. Porque siguen metiendo gente presa. Entonces, no todo es petróleo, señor Trump. Y yo, a propósito, siempre lo he dicho, a Trump le están traduciendo un poquito raras las cosas. Y ahí es donde vamos a llegar ahora. Quiero llegar contigo a la parte electoral. Porque eso es otro debate enorme. No, eso es otro programa. Mañana puedes venir. Eso es un debate enorme que hay porque hay un grupo, por supuesto, que está en contra de que las elecciones se hagan ahorita. ¿Por qué? Porque dicen que choca con el plan de Trump.
¿ok? Y entonces piensan que incluso están saboteando a Trump. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Wow. Te lo digo porque estoy metido en ese debate, en esa regla, y en esa todas ¿cómo se llama? Los chats y todo lo que pasa. Los grupos en todos los WhatsApp y media. todo. Entonces, tú ves que hay un grupo que dice sí a las elecciones, sobre todo, por ejemplo, los que están allá en Venezuela, ¿no? Y que quieren las elecciones ya. Ojo con lo que te voy a decir. Puede ser peligroso que se hagan elecciones antes de no haber depurado y haber limpiado el CNE. Ir a unas elecciones con el CNE como está loco. Eso tenemos que volver como hicieron en un país, creo que fue a papelito. Y voy a aclarar algo que María Corina ha dicho en reiteradas veces y que no se ha querido entender. María Corina ha dicho que para poder ir a elecciones, primero hay que hacer una depuración y una limpieza. Por ejemplo, reestructurar el CNE y depurar todo el sistema electoral y todo el padrón electoral, ¿ok? Conformarlo bien. Después de eso, después que se termine eso, esa etapa, faltarían 40 semanas posterior a eso. No es que ella está diciendo que en 40 semanas tenemos que hacer las elecciones. Eso no lo ha dicho ella. No. Pero están insistiendo de que María Corina es la que está llamando a unas elecciones. Entonces tú ves los debates, son increíbles, ¿no? Pero si hay un grupo de la oposición. Con 2 dedos de frente, como decía mi Hay un grupo de la oposición que sí está, digamos, moviendo hacia unas elecciones ya, sin haber hecho realmente primero una depuración y una limpieza y una reestructuración. En pocas palabras, hermano Juan Carlos, primero, en Venezuela, insisto, se tiene que hacer un proceso de depuración y de institucionalización. Hay que recuperar las instituciones. No solamente la institución del CNE. Pero cuando se habla desde la parte, digamos, del grupo de María Corina y cuando se habla, vamos a elecciones, es porque se quiere apurar ese proceso. También existe una carta magna que es la Constitución, que bastante los chavistas, el librito azul, se lo llevan para arriba y para abajo y se lo quieren restregar en la cara a todo el mundo, cosa que ellos no están cumpliendo. ¿Qué opinas tú, sobre que se han vencido? Bueno, todavía no. En junio se cumplen los supuestamente tiempos. Cuando sacan a Maduro, a los 90 días tenían que haber pedido una extensión, una prórroga para 90 días más a la Asamblea Nacional, la señora del interinato. ¿Por qué no ocurrió eso? Porque en Venezuela estamos viviendo algo inédito. En Venezuela tenemos un proceso, ¿no es verdad? Inédito. Porque sí. Acuérdate que primero y principal que se saca también a Maduro del poder porque era un usurpador. Y era un narcotraficante. Para los gringos, un narcotraficante. Y estaba usurpando porque no había sido elegido legítimamente, ¿verdad? En un proceso electoral donde ganó Edmundo González. ¿Ok? Y eso es un primer paso. Y eso abrió las puertas a un 3 de enero. Porque ese tipo ni siquiera es presidente. Vamos a sacarlo. Fíjate tú, ¿qué pasa? Que si eso es así, entonces todo es ilegítimo. Se le da cierta legitimidad, casi de facto, ¿verdad? Uh-huh. Una legitimidad que se requiere para mantener lo que está el orden. El orden. Pero realmente lo que hay es un protectorado en estos momentos de Estados Unidos sobre Venezuela. Es un protectorado y eso tiene una normativa. Entonces, esa estructura constitucional en estos momentos está sirviendo casi que de referencia para determinadas cosas. Pero si lo que le conviene desde el protectorado no es hacer todavía unas elecciones, no van a pasar por encima de la Constitución. O sea, la Constitución ahorita prácticamente es casi que letra muerta. Claro, porque ni ellos mismos la respetan. Exactamente. Ni ellos la han respetado, ni la han respetado, porque han hecho lo que les da la gana. Este país ha tenido una sola Constitución. Estamos cumpliendo 250 años de libertad este año, en 5 de julio. Uh-huh. ¿Ok? De independencia, ¿ok? De Inglaterra. Y han habido amendments, ¿cómo se dice? Enmiendas a la Constitución. Han ido, creo que son 28 hasta ahorita,
o 30. ¿Por qué Venezuela tiene 28 constituciones? Bueno, porque hemos tenido muchísimos procesos donde nuestra historia es bien complicada, ¿verdad? Bien compleja. Nació como tú sabes cómo nació, con unas guerras intestinas, se dividió lo que el sueño Bolívar, la Gran Colombia, finalmente sale una nueva, la primera constitución, la primera república, la segunda república, la tercera república, o sea, fíjate que esta es la quinta república, ¿no? Y que creo que la quinta ha sido la peor. Entonces, decían que no hay quinto malo, aquí se rompió el molde. Siempre han tratado como de adaptar la Constitución al momento histórico que se vive en determinadas etapas del país, pues, o sea, hemos debido tener una fundación mucho más sólida, como no se parece a la de Estados Unidos, porque Estados Unidos también tuvo su guerra, Claro. pero tuvo su guerra de independencia, tuvo su guerra intestina, la guerra civil que tuvieron aquí, pero nacieron con una postura mucho más firme en ese particular. Pues. Dentro del el cuestionamiento de los Estados 51 por la diáspora, y sobre todo aquí en Miami, cuando dicen, oye, qué bueno sería para Venezuela ser el Estado 51. Pero claro, Trump nos está robando las riquezas, por eso es que lo quieren. Señores, no lo piensen de esa manera. No, eso no es así. ¿Me viste? Administrar las riquezas de un país que ha sido desbalcado, robado, secuestrado. No, y destruido. Destruido. Porque la industria petrolera, fíjate que la agarraron ellos con 3 millones de barriles que se 3.8. estaba produciendo y ahorita están por 600, 700 mil barriles. Desde que llegó la nueva, desde que sacaron a Narcolá, ya están 1.100.000 la producción. Y se nota, ¿por qué? Porque le dieron libertad a los que conocen de hacer esto. Yo definitivamente, ya PDVSA no es roja rojita. Y yo definitivamente siempre he pensado, en mi opinión particular, Juan Carlos, que la nacionalización petrolera nos hizo mucho más mal que bien. 100%. Yo soy partidario de la privatización de la industria petrolera. Es que de la industria petrolera y de muchas industrias. Y de muchas cosas. Muchas industrias. Por ejemplo. Que también María Corina está en la misma línea. Bueno, en mi caso, el giro de transporte, en la época, inclusive, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, había un Instituto Nacional de Puertos que regulaba los puertos de toda la nación. Así es. Que lo conocen hoy como Robipuerto o Bolipuerto. Le digo Robipuerto porque se han robado, ese es otro, robar institucionalmente legal, ¿no? Y habían los almacenes dentro de los recintos del puerto privados, y eso daba una calidad de servicio que hoy en día en Venezuela no existía. Por ejemplo, ¿qué harías tú? Y yo le pregunté a María Corina una vez que la entrevisté en este programa con Alberto Peroch hace como 4 años, y le pregunté cuando estaba corriendo para ser presidente y la quitaban y no la podía. Y yo le decía, bueno, usted gana. Vamos a decir, ya sabemos tu carrera política, ya sabemos la ruta. Llegaste, te pusieron la banda que dice Venezuela presidenta, ¿qué vas a hacer con los militares? Y ella se echó para atrás y me dijo, eso hay que depurarlo mucho y hay que manejarlo con guantes de seda porque tal. Tú estás, Rafael Uribarri, ¿estás de acuerdo de que las Fuerzas Armadas venezolanas se han corrompido de tal manera que hay que acabar con ellas? No solamente acabar con ella, o sea, yo no pienso que llegamos al punto de acabar con ella, pero sí minimizarla. O sea, sí. ¿Estás de acuerdo con una Policía Nacional? Pudiera ser. Como si vamos a buscar a Bukele para que nos ayude con las cárceles, mira lo que pasó en El Salvador. Pero yo creo... o en Costa Rica, por ejemplo. En Costa Rica... Como dicen el viejo dicho, los militares a los cuarteles. O sea, los militares tienen que, o sea, de verdad hacer un cambio estructural muy grande. Y yo insisto que sí creo que sería interesante tener presencia militar norteamericana también dentro de no. Hay una en la isla Margarita, yo por creo ejemplo. que sería fundamental. En la isla Margarita. Y que los militares definitivamente tengan un rol bien concreto y bien limitado a sus funciones, respetable, como era antes. Como nosotros vivimos. Nosotros tenemos familiares, incluso militares, oye, que
que eran unos militares que daba... es que tú no tenías que darte cuenta que el tipo era general, porque... Acuérdate de esa época donde era orgullo, o sea, ver un militar uniformado en la calle y decía, o sea, era un señor, ¿no? Ahora no andan uniformados. No. Para que no les caigan a piedra. Sí, hay que recuperar el país por todos lados. O sea, el país está destruido, el país lo destruyeron, Juan Carlos. Lo destruyeron. Resumen de 2 minutos, te doy los micrófonos para que tú mismo hables del 51, 52 o 58. Porque yo sí te puedo decir algo. Aunque Cuba no ofrezca nada a nivel de riqueza, yo sí considero que Cuba puede llegar a ser el Estado 51. ¿Por qué? Porque es una isla que durante muchos años amenazó a esta nación por los rusos y agarrar a Cuba como parte de los Estados Unidos estratégicamente con esa base de Guantánamo, que es nuestra, por supuesto, y la parte turística y recuperar una nación que de verdad está pasando trabajo y ha sido denigrada de una forma impresionante. Hace 22 días hay lugares en Cuba que no hay luz. Yo sí considero que Cuba debe ser considerada un estado de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Porque tienen mucho. Con las riquezas y la economía que vamos a sacar desde los exilios, porque donde quiera que tú te paras, mi hermano, hay un cubano. Es verdad. Y igual Venezuela, que tiene toda la riqueza y que tú decías lo de que se están robando. Mira, el único país que siempre nos ha pagado el petróleo ha sido Estados Unidos. En ninguno ha pagado nadie. El cubano, imagínate tú, le regalaban el petróleo y se quedaba la mitad en Cuba, no lo pagaban, y la otra mitad el gobierno cubano lo comercializaba para poder financiar su movimiento. Hermano, se acabó el petróleo de Cuba. Mire, sean agradecidos con el presidente Trump. Seas demócrata, independiente, republicano, lo que sea agradecido, tú venezolano que me estás oyendo, sea agradecido con lo que pasó el 3 de enero, porque por lo menos, no se están robando lo poco que quedaba de la Quinta y los Mangos. Tú sabes que había el fundador de los PEC, que fue Juan Pablo Pérez Alfonso. Ajá. Escribió un libro que decía Hundiéndonos en el excremento del diablo. Sí, no, un libro que ese fue el título del libro. Y donde él decía que si el petróleo no se sabía utilizar y no se sabía usar debidamente y sembrar el petróleo, ¿verdad? Como debe ser, invertirlo, o sea, para también que se produjeran en otras áreas y que no solamente somos única y exclusivamente dependiente del petróleo, ¿verdad? Uh-huh. Si eso no se hacía, nos íbamos a hundir en el excremento del diablo. Y Julio, los $5 para el señor Uribarri. Ocurrió así. Tiene $5. Dígalo usted a su manera y a como usted quiera. Yo pienso que nosotros tenemos que, nosotros en Venezuela y nosotros los venezolanos que estamos fuera, tener en estos momentos tener fe, sobre todo mucha fe de que el país va a salir adelante. Estamos atravesando momentos muy difíciles, muy complejos, porque es cierto, muchos no les gusta tener todavía a Delcy allí, a los Rodríguez allí, a nosotros no nos gusta, por supuesto que no, claro que no. Pero también hay que evaluar la conveniencia y el plan que está teniendo una administración de Trump y su equipo, porque por algo también lo están haciendo. Que nosotros no podemos bajar la guardia y seguir también vigilantes y seguir trabajando en pos de que se vaya a ir a un proceso electoral en un momento determinado y que para ello hay que previamente reinstitucionalizar esos organismos del Estado que se requieren y se van a necesitar para poder ir en un proceso electoral. También tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, creo que tenemos que siempre, como dice Juan Carlos, agradecer al presidente Trump esta enorme oportunidad que tenemos de hacer de Venezuela grande otra vez. Make Venezuela great again. Yo lo voy a decir como criollamente. Make Venezuela de pinga again. Eso no es mala palabra en Venezuela, señoras y señores. Miren, y mis $5 son bastante simples. Yo lo voy a decir de esta manera. Está bueno ya. Se ha demostrado el ataque que le tienen a un tipo que lo único que ha hecho, que no necesitaba ser presidente de esta nación, porque todo el dinero del mundo lo tiene, que si es un egocentrista, usted tenga su opinión, que el tipo es un tipo que si no es a su manera, no tal.
tenga usted también su opinión, pero de que el hombre anda por el right track, o dicen por el camino correcto, tenga usted también su opinión. Ahora sí te digo. No, sí, y sobre todo tenemos que seguir insistiendo en la libertad de los presos políticos en Venezuela. Oh, no, 100%. Eso es fundamental. Y después de esto que pasó con la señora Carmen Nava, por Dios, eso tenemos nosotros que, eso nos ha afligido a todos los venezolanos y queremos precisamente acelerar este proceso. Presidente Trump, doctor Marco Rubio, tenemos que salir de esto, porque de verdad, senador Marco Rubio, de verdad que esto, bueno, no es senador, ya es el secretario de Estado, el tercero en línea. Secretario de Estado, sí. Mire, tenemos que salir de esto. Tenemos que salir de esto y más rápido que volando. Antes de irnos, las elecciones de medio término, ¿las ves peligrosas para Trump? Depende. Yo no. Depende. Yo no. Tú le preguntas a muchos demócratas que si tiene alguna alternativa y te dice, no hay candidato. No tenemos candidatos para reemplazar a lo que hay. Y han perdido con el redistricting, que es el redistrito de los colegios electorales, han perdido mucho terreno. El señor Trump está puesto ahí por algún motivo. Estuvo, lo sacaron y todavía insistió diciendo tal, y hoy a punto de sacar la noticia. Pero déjame decirte algo, también es importante que mejore esa situación con la migración, con la política, eso es lo único que ha hecho. La política migratoria, porque así han hecho, de verdad, que se han llevado por delante a la gente buena. Bueno, pero un buen síndrome. Y parece que viene algo. Bueno, un buen síndrome es, por ejemplo, la ley de dignidad de María Elvira Salazar, es una buena propuesta, pero otro mejor síndrome es que, señores, cambió a Kristi Noem y puso a otra persona. Sí. Quiero hablarles de la revista de Doral Voice Magazine antes de que me maten cuando llegue a la casa. Esta revista la puedes conseguir en línea en nuestro portal de noticias www.doralvoice.com. Están las 6 ediciones. Esta edición está dedicada al Día de las Madres. En Miami la puedes conseguir en más de 150 puntos en todo el condado de Miami-Dade. Es una revista hecha con amor y liderada por mi esposa y un equipo de periodistas. Aquí está tu esposa escribiendo un artículo. Y tú escribiste en la anterior. Sí. Señores, yo se la recomiendo. Búscala en línea en nuestra página web y recomiéndanos, ¿ok? Si no te has afiliado a este canal, hágalo ahorita. Aprieta la campanita y cada vez que salga un programa de Doral Voice, que ya estamos en nuestro 5º aniversario, te damos las gracias por estar con nosotros. Esto fue un programazo. Gracias Rafael Uribarrín por venir a aclarar muchas cosas, porque este hombre conoce el tema de Venezuela y te pido por favor que vuelvas. Claro. Ok, si puedes volver mañana también. Bueno, muchas gracias, mis queridos amigos. Nos vemos en otra oportunidad. Sigan con nuestra programación. Esto fue un programa de Cero Silencio. Hasta luego. Doral Voice es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones. Doral Voice Radio, una radio real haciendo comunidad.